fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande Señor, oh gloria a ti Jesús. Una vez más arriba. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Juan. Vamos a buscar dos porciones en este libro. Quisiera hablar en esta oportunidad acerca del espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en la siguiente página, capítulo 4, versículo 1 hasta el 3, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y oigan, y que ahora está en el mundo. El espíritu del anticristo ahora está en el mundo. Los adelantos científicos en todo orden, el mundo los ha experimentado de una manera dramática y sorprendente. El mundo realmente ha sido beneficiado con una alta tecnología, especialmente, hermanos, en estos últimos 60 años. Hemos visto el avance de todo esto. La alta tecnología en la medicina, en el transporte, lo hemos visto en las comunicaciones también, en la educación y en las computadoras de hoy en día. Parece, hermano, de que todo se tiende a transformar, porque las ciudades se transforman en una belleza. Parece, hermano, de que la ciencia de igual manera se está transformando a pasos agigantados. Todo parece cambiar, todo parece transformarse. Lo único que no cambia es el hombre. El hombre sigue igual desde hace 6,000 años. En el caso de Caín, hermanos, fue lleno de amargura, lleno de odio, lleno de celos. Apoderó de él un espíritu de homicidio y mató a su hermano.
Y la humanidad parece, hermanos, que no ha cambiado desde entonces, sino que sigue igual. Pero a pesar, hermanos, de todos estos adelantos de la ciencia, a pesar de todo esto, los problemas básicos de la humanidad no se han resuelto. El caos en el cual el mundo se va a encontrar dentro de no muy poco o mucho tiempo, como por ejemplo la crisis social y la crisis financiera, la crisis moral, hermanos, está a las puertas de una manera terrible. Pareciera, hermanos, de que el mundo como que si está herido, está sangrando. El hedor, hermanos, de tanta corrupción en todo sentido se hace sentir, y como que si no hay medicina para este mal que aqueja a la humanidad. Quizás el mundo se estará preguntando, bueno, ¿de dónde vendrá posiblemente el socorro para nuestro mundo? Hace quizás unos 40 años leí en un libro de Billy Graham, un gran evangelista, de que él decía de que este mundo va como una pelota de fuego hacia el infierno y que nadie lo puede detener. Eso él lo dijo hace 50 o 40 años, y hermanos amados, después de ese tiempo todavía con más razón se puede decir de que el mundo va como una gran pelota de fuego hacia el infierno sin que pueda detenerse. Y el mundo, hermanos, está viviendo esta crisis tan terrible en todo orden. Parece que el mundo hoy en día anda buscando un líder. Y cuando el mundo anhela un líder, lo que está anhelando en el fondo es un Mesías que lo pueda salvar. Es un Mesías que pueda salir o sacar adelante a la nación, al mundo entero, en términos sociales, en términos económicos, de manera que haya paz y que haya también seguridad. Hermanos amados, nosotros hemos visto tanta muerte, pero tanta muerte, debido a las ambiciones que la gente ha tenido por alcanzar el poder. En nuestro medio lo hemos visto, en nuestros países vecinos lo hemos visto, en el mundo lo hemos visto. De igual manera, hermanos, podemos ver esa descomposición social, la amenaza que se cierne sobre el mundo de guerras nucleares que se podrían dar en el Oriente, y que la Biblia nos está hablando de que en la época de la tribulación van a morir una cuarta parte de la nación va a perecer por una lluvia de fuego y azufre, que no es otra cosa, hermano, que un holocausto nuclear, porque el mundo se ha preparado para una tercera guerra mundial. Se dio la primera, se dio la segunda, luego viene la tercera guerra mundial, y la palabra nos habla de que se va a dar esta hecatombe. Así que es un tiempo, hermanos, muy peligroso el que nosotros estamos viviendo. La gente se está preguntando, ¿habrá solución para nuestros problemas? El mundo se está preguntando, ¿existirá posiblemente algún sistema, alguna nación, algún organismo como la ONU o algún personaje, hermanos, que pueda sacar al mundo de este caos, de esta crisis social y económica que se puede aproximar dentro de poco tiempo? No sé, hermanos, pero la Biblia nos da a nosotros la respuesta para esto. La Sagrada Escritura nos habla de que va a aparecer en el mundo un personaje peculiar, un gran personaje que el mundo, hermano, está siendo preparado para que este personaje se sienta bien recibido y se sienta acogido. Vean lo que el Señor Jesús dijo de este personaje en Juan capítulo 5, versículo 43. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Hablando de este personaje, el Señor Jesús dijo estas palabras: yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido a mí, pero viene uno por ahí que viene en su propio nombre y a este ustedes van a recibir.
Hermanos, se está refiriendo aquí la palabra de Dios a ese anticristo que viene, hermano, sobre el mundo entero. Un personaje terrible que se va a asomar, hermano, en la historia. El mundo está perdiendo. Yo creo, hermanos, que aquí en el país es igual. Que el mundo está perdiendo confianza en los gobiernos. El mundo está perdiendo completa confianza en los políticos, porque aunque puedan tener buenas intenciones, hermanos, no van a poder resolver absolutamente nada. Y si no tienen buenas intenciones para con el país, y si están extraviados, mucho peor. Entonces el mundo ya no tiene confianza en los gobiernos, ni tampoco en los políticos de hoy en día. El anticristo entonces va a aparecer como un gran dictador, como una persona, hermanos, tirana y cruel, como nunca el mundo jamás haya experimentado sobre la faz de la tierra. Este personaje, hermanos, será un personaje carismático. Será un hombre de un coeficiente intelectual altísimo, un hombre que va a manejar a la perfección la diplomacia, porque va a lograr la paz con Israel. Palestina e Israel van a entrar en una paz, pareciera indefinida, pero solamente dice la palabra que va a durar 42 meses y luego el enemigo, que es el anticristo, rompe ese pacto con Israel y empieza la persecución del pueblo de Dios hasta querer aniquilarlo por completo. Pero hermanos, este hombre, hermanos, va a ser admirado por la gente. Este hombre, hermanos, va a venir con una capacidad para la diplomacia que va a lograr grandes cosas en este mundo. Va a tener una capacidad enorme administrativa. Se le llama entonces el anticristo. El anticristo va a aparecer antes de que Cristo venga en gloria. ¿Qué significa el nombre anticristo? Significa alguien que se opone a Cristo, pero no solamente alguien que se opone a Cristo, sino que alguien que se posiciona en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Ese, hermano, es el anticristo. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 24, empieza a hablar de esto, de este personaje. Y él empieza, hermanos, a decir de que en los tiempos finales de la historia se va a levantar en medio del mundo falsos cristos y falsos profetas que se van a levantar, hermanos, y van a hacer grandes señales y van a hacer grandes prodigios en medio del mundo. Y estos personajes, estos falsos cristos y falsos profetas, hermanos, no son por decenas, sino que han sido por centenas que han aparecido en el mundo. Tengo un libro, hermanos, que comienza a narrar y comienza, hermano, a darnos el recuento de todos los falsos cristos y falsos profetas que han aparecido en el mundo. Hermanos, son centenares, viniendo, hermano, desde Teudas, un tal Teudas del que hablaba la Sagrada Escritura, hasta llegando, hermano, a David Koresh, el profeta Amós, el coreano Moon, Saibaba y todos esos que aparecieron en esta época contemporánea. Así que, hermanos, la Sagrada Escritura nos empieza a hablar a cada uno de nosotros acerca de esta gente que se está levantando en el mundo. El Señor ya lo había dicho, y van a aparecer haciendo prodigios, haciendo grandes señales, y dice la Escritura que van a engañar aún a los escogidos. Oiga bien, van a engañar aún a los escogidos del Señor. Este anticristo, este personaje va a recibir esa facultad
para hacer grandes prodigios y grandes señales en el mundo, pero hermanos, ese poder lo va a recibir de Satanás. Y va a hacer milagros así, hermanos, como en el Antiguo Testamento hacían los profetas de Dios. La Sagrada Escritura, hermanos, nos habla de otro personaje a la par del anticristo, que es el falso profeta. El falso profeta en la gran tribulación hará descender fuego del cielo. Dígame, hermano, cómo el mundo no se va a ir en pos del anticristo, así como hacía Elías en el Antiguo Testamento, que hacía descender fuego del cielo. Así, hermano, harán estos falsos profetas, este anticristo. Solamente que los profetas del Antiguo Testamento, que eran de Dios, lo hacían por el poder del Espíritu Santo, pero ellos, hermanos, lo harán precisamente bajo el poder de Satanás. Lo que nosotros hemos visto hoy en día, no sé si usted ha visto en la televisión, hermanos, gente que anda engañando a la gente, anda queriendo sorprender a la gente, y que se levantan, hermanos, del suelo y empiezan a flotar en el aire. Y estos dicen el gran poder de Dios. Hermanos, esa levitación no tiene nada de sorprendente. Son los demonios que levantan a esas personas, ¿me entienden? Ahí no hay ciencia en eso, pero el mundo va a ver, hermanos, una cantidad de cosas semejantes, y hermanos, el mundo se va a ir en pos de esta gente. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos está hablando. El mismo Jesús nos está hablando de que van a engañar a muchos. Pero esa facultad es recibida, hermanos, precisamente por Satanás. Ahora, el anticristo se le llama en la Biblia la bestia, se le llama el inicuo, se le llama el hijo de pecado, el hombre de perdición, así se le llama en la Sagrada Escritura a este personaje. Y este personaje, el anticristo, tiene dos objetivos. Uno de ellos es hacerse pasar por el Mesías prometido. Va a engañar, hermanos, a mucha gente con sus prodigios y con sus señales mentirosas. Pero no solamente tiene como objetivo el poder, hermanos, hacerse pasar como el Mesías prometido, sino que el objetivo principal de este personaje es de que las multitudes le adoren y que lo proclamen como Dios sobre todas las naciones del mundo. Ese es el propósito del anticristo. Imagínense, hermanos, que mientras la gente de hoy en día, los líderes de hoy en día, andan buscando posiciones gubernamentales claves, andan queriendo llegar a las altas esferas del gobierno para tener poder, fama y poder, hermanos, lograr algunos, ¿verdad?, riqueza de esos puestos. Este personaje va a buscar la alta esfera gubernamental para ser adorado por por toda la gente de la tierra. Así que, hermanos, nosotros vamos a abrir muy bien los ojos, de manera que, hermanos, todos nosotros nos vayamos en el rapto. Amén. Que cuando el Señor venga en gloria, hermanos, nosotros nos vayamos con el Señor. Aleluya. Ahora, todos estos prodigios y estos milagros que el anticristo hará y el falso profeta va a llevar a cabo, y todas las soluciones que va a traer a este mundo, porque va a solucionar problemas de tipo económico. Imagínense que declare: El Salvador ya no tiene ninguna deuda, y todos los países ya no tienen ninguna deuda, borrón y cuenta nueva, y empiecen así las cosas, y él haciendo prodigios y milagros mentirosos, y logrando esa paz entre Palestina e Israel.
hermanos, ¿qué va a decir la gente? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Oiga lo que las multitudes van a decir según el versículo 4, que dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Ajá, y adoraron a la bestia. Y la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El mundo va a estar listo, hermanos, para adorar a este personaje terrible. Moisés, cuando hizo grandes milagros, que después de Jesús no ha habido un hombre más poderoso sobre la tierra que Moisés. Él abrió el mar, partió el mar rojo en dos. Él tocaba la peña y de ahí brotaba el agua. Moisés convirtió las aguas del río Nilo en sangre, porque, hermanos, había recibido del Espíritu de Dios poder y autoridad simbolizada en la vara que él tenía en su mano. Pero este personaje, hermanos, el anticristo, va a hacer grandes prodigios y va a hacer grandes milagros, porque él, hermano, recibe el poder y la autoridad del mismo Satanás. Ahora, este personaje será un personaje que estará, hermanos, en acción en la época de la gran tribulación. El Señor no quiere que su iglesia pase por este momento. El Señor no quiere que cuando esté la iglesia en la tierra caigan, hermanos, 19 juicios terribles sobre la tierra. El Señor no quiere que su iglesia esté pasando por eso. Por eso, hermanos, la razón del rapto. Y cuando empiece inmediatamente los 7 años del período de la gran tribulación, que se cuide el mundo, hermanos, porque va a ser algo espantoso y terrible. Así que este personaje del cual habla la Biblia va a comenzar su actividad en esos 7 años del período de la gran tribulación. Pero a lo que les quiero llevar a ustedes, hermanos, es a esto: de que hoy en día, oiga bien, se está preparando la plataforma, se está preparando el ambiente propicio y la mentalidad, precisamente, hermano, para que se pueda manifestar este hombre de pecado, este anticristo, y él pueda ser recibido. Ahora, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es que se va a preparar este ambiente para que la gente esté lista en la época de la gran tribulación, para abrazar a ese personaje, hermanos, donde radica, oiga bien, Satanás? No es un demonio el que radica en él, sino que el mismo Satanás. ¿Se acuerdan ustedes cuando Judas estaba cenando con el Señor y los discípulos también? Dice la palabra que cuando terminó eso, Satanás se metió, hermanos, en este hombre, en Judas Iscariote, el mismo Satanás. Entonces será, hermano, el mismo Satanás que estará en la vida de este anticristo. Ahora, ¿cómo se va a preparar ese ambiente, esa mentalidad para que el anticristo sea, hermano, recibido? Los 2 versículos que hemos leído. Veamos entonces Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Nos dice ahí la palabra del Señor. En una de esas frases dice que además de que está hablando del anticristo, dice que han surgido, oiga bien, muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Así se va a preparar, hermanos, la mentalidad y el ambiente propicio para que la gente reciba a este hombre. Han aparecido, hermanos, muchos anticristos. Lo que estoy diciendo, hermanos, que en la época de hoy, antes de que aparezca ese personaje,
están apareciendo muchos anticristos hoy en día para preparar el momento, para preparar el ambiente. Y esos anticristos se refieren, hermanos, a los falsos cristos, se refieren a los falsos profetas que han aparecido, hermanos, desde la época, desde la era apostólica hasta el día de hoy. Esos son los muchos anticristos que está ahí hablando la Escritura. Son herejes, son corruptores de la verdad, que dejaron la verdad por la mentira y que comenzaron a recrearse y a enseñar, hermanos, los errores y las mentiras al pueblo. Tal será, hermanos, la sutileza de estos anticristos, de estos falsos maestros, que, hermanos, dice la palabra, que aún a los escogidos va a engañar. Aún a los escogidos van a engañar. Hermanos, yo les quiero decir una cosa a ustedes. Ustedes no tienen necesidad de andar buscando otros grupos. Usted no tiene por qué ir a curiosear, hermanos, si viene alguien de la India, si viene alguien de la nueva era, si viene alguien, hermano, que le va a enseñar a usted cómo poder utilizar la respiración y cosas por el estilo, hermano. Usted no tiene que andar haciendo esas cosas. En primer lugar, si lo ponen a respirar a usted, usted no sabe qué es eso. Y si no sabe qué es eso, ¿por qué se pone a respirar? Hermanos, la palabra, oiga bien, la palabra neuma es un vocablo griego que tiene dos significados. Significa, hermanos, espíritu, sea el Espíritu Santo o sea el Espíritu de Dios. El estudio, hermanos, del Espíritu Santo, teológicamente hablando, se le llama neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Pero esa palabra neuma significa también espíritu malo y significa también aire, viento. Y como significa aire y viento también, hermanos, de ahí vienen, hermanos, los ejercicios de respiración. Porque si usted comienza, hermano, a ser inducido por algún maestro de la falsedad, hombre, estás estresado, sigue respirando, respira, hermano, lo que está respirando usted es viento, pero podría ser también espíritu malo, hermanos. Cuando se dio el terremoto, hermanos, en el año 2001 fue, ¿verdad? Algunos colegios, hermanos, a los días siguientes comenzaron a poner a respirar a los jóvenes, a los niños, para calmar las tensiones y cosas por el estilo. Quizás algunos se calmaron porque quedaron, quizás, hermanos, sí, afectados por las fuerzas del maligno. Entonces, hermanos, tengamos nosotros mucho cuidado. Usted no tiene que andar buscando otro lugar. Amén. Confórmese con lo que usted sabe. Hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos solamente sabían una cosa: que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Cristo libera y que Cristo viene por segunda vez. Y eso predicaban. No andaban, hermano, ahí en tantas cosas de aquí y para allá. Por lo tanto, hermanos, hay sutileza del enemigo para querer engañar aún a los escogidos. Y, hermano, usted no ande siguiendo ningún movimiento raro, o si tiene duda, pregunte, estimado hermano. Vino una persona acá, evidentemente no era cristiana. Pero esta persona vino aquí a la iglesia, se congregaba aquí en la iglesia, y ella procedía de una religión falsa, Y esta persona me dijo: hermano Héctor, yo quiero que ore por mí, porque aquí en este lugar estoy escuchando el evangelio de Cristo, pero tengo un problema, hermano. Yo rechazo la divinidad de Cristo. Rechazo la divinidad de Cristo.
¿Qué pasó, hermano? Estando ella metida en esos lugares, fue contaminada con un espíritu de error. De tal manera que ahí le enseñaron, hermanos, a negar al Señor Jesucristo. Y hermanos, con esa mentalidad, lo que estoy predicando en esta hora, que es la obra del Espíritu Santo, con esa mentalidad, ¿cómo no va a recibir a aquel personaje que va a venir, hermano, dentro de poco al mundo? Así que el mundo se está preparando, hermano, para esto. Así que, en segundo lugar, no solamente aparecen los anticristos, sino que, hermano, para preparar el ambiente, para preparar la mentalidad y la plataforma donde va a aparecer el anticristo, está entonces el espíritu del anticristo. Dice la Biblia, hermanos, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Ustedes ya han escuchado, dice, del espíritu del anticristo, le decía Juan a la iglesia. Pero también decía una cosa, ese espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y hermano, Juan escribió su carta ahí por el año 90 o el año 100 de nuestra era. Y ya decía, el espíritu del anticristo está en el mundo. ¿Qué significa eso, hermanos? De que esto ha venido desde hace siglos y desde hace siglos. Y hoy en día, estimados hermanos, eso está más fuerte, está profundizando esa obra del enemigo. El espíritu del anticristo se mueve, hermano, en medio de este mundo y también se puede mover en medio de las iglesias para arrebatar del buen camino a los creyentes en el Señor Jesucristo. Así que, en esencia, ¿qué puede ser el espíritu del anticristo? Hermanos, es una fuerza del mal que llega y envuelve, seduce, convence y se llega a meter en la mente como una fortaleza, hermanos, para que uno crea las mentiras de todo lo que viene más adelante. Ese es el espíritu del anticristo. Es una fuerza, hermanos, de maldad que llega a la sociedad. Yo les hago, hermanos, dejando un poquito el tema para después retomarlo. Les puedo yo hacer una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Qué es realmente lo que ha cambiado a la juventud en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que ha cambiado a la juventud en nuestro tiempo? Yo creo que algún joven de 20 años que esté aquí no puede contestar esa pregunta. Tal vez lo que ya pasamos después de la reventazón, creo que podemos hacer comparaciones, ¿verdad? De una juventud que nosotros vivimos, hermanos, allá en la década de los 60 a los 69, y hacer una comparación con la juventud de hoy. Porque es interesante lo que les voy a plantear, hermanos, en este momento. Muchos vivimos, hermanos, en ese tiempo dorado de los 60. Recuerden ustedes en la época del cha-cha-cha, de Ricardito, de Chubby Checker, todos, de Enrique Guzmán, de Angélica María, y el enamoramiento y cosas por el estilo. Hermanos, no eran tiempos sanos esos. No eran tiempos sanos esos. Yo sé que habían cosas. Apenas, hermanos, se escuchaba la palabra marihuana. Pornografía creo que no existía, hermano. Jóvenes homicidas a los 13, a los 15, no existía eso, hermano. No existía de ninguna manera. Entonces, ¿cuáles eran, hermanos, los horrores de esa época, hermanos? Los horrores de la juventud en esa década de los 60, los 69. ¿Cuáles eran, hermanos? Yo me acuerdo que andábamos tocando los timbres de las casas y luego salíamos corriendo, nos escondíamos detrás de un poste y comenzábamos a ver que la señora salía y no era nadie. Ja, 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 ja. Hermano, la gran cosa. Muchos lo hicieron de ustedes, ¿verdad?
desinflar llantas al vecino, ¿verdad? Y dejar la llanta completamente pacha. Y venía el vecino con ese problema. Todos nosotros nos fumábamos un cigarrillo Marlboro, hermanos, entre 5 y empezábamos a toser las grandes travesuras y horrores que nosotros hacíamos en ese entonces, hermanos. Nos íbamos a la fiesta y comenzábamos, hermanos, a bailar con la novia, a veces en un ladrillo, escuchando Ray Conniff, o Billy Vaughn, o Mantovani, y todas esas. Los muchachos de hoy no saben de eso, hermano. No saben de eso. Entonces, esas eran, hermanos, quizás las travesuras, los graves problemas. Pero si nosotros comenzamos a contemplar, hermanos, esas cosas, es decir, las inquietudes de esa época, con la época de hoy, hermanos, ¿cuáles son los graves problemas de la juventud entre los 13 y los 20 años hoy en día? ¿Cuáles son esos problemas gravísimos, hermanos? Es la drogadicción, el ingreso al satanismo, hermanos, el alcoholismo, el embarazo de las adolescentes, señoritas de 16, 18 años que ya llevan 2 o 3 abortos en su cuenta, el espíritu de suicidio y que muchas se han suicidado. Las depresiones, hermanos, que también han visitado sus vidas. No solamente eso, hermanos, sino que también como hemos visto a jóvenes, hermanos, ingresar a las maras, llenos de violencia, llenos de homicidio. Hermanos, qué terrible lo que está pasando. Las violaciones que se dan en nuestro medio, los homicidios que se dan entre la juventud de hoy en día, matando a escolares y cosas por el estilo, la rebelión que se da contra todo lo que está establecido. Ahora, hermanos, ¿por qué esa diferencia entre aquella época de los 60s y, hermanos, la época de hoy en cuanto a la juventud? ¿Qué es lo que los ha cambiado a estos muchachos? Hermanos, no me cabe la menor duda de que son fuerzas del mal que han llegado, hermanos, que han avanzado en la mente de los muchachos, y los muchachos están, hermanos, realmente engañados por el enemigo. Yo creo que el muchacho no quiere, hermanos, ser malo. Lo único que quiere es tener, que la vida tenga sentido para él. Y por eso se mete en la marihuana, se mete en la cocaína, se mete a buscar la fuerza del mal, se mete a buscar, hermanos, el satanismo. Pero hoy en día, hermanos, esa es la razón por la cual la juventud ha cambiado hoy en día. Vea cómo entonces comienza a operar desde la década de los 50 y los 60, hermanos, en la juventud, y cómo el enemigo empieza a tejer un plan de manera que hoy en día, hermanos, la juventud está perdida. Dígame una cosa, si el Señor tarda en venir, ¿cómo estará la juventud dentro de 20 años? ¿Cómo estará la juventud dentro de 20 años? Pero el Señor dice, estos tiempos serán acortados, porque si no nadie será salvo. Vea, hermano, qué terrible lo que dice aquí la palabra del Señor. Así que, hermanos, la juventud, el enemigo la está atacando terriblemente. Pudiera ser por el material que está contaminado y que están recibiendo por todos lados. Pudiera ser, hermano, porque los colegios nos hemos olvidado de engrandecer los valores que están en la Sagrada Escritura. El joven hoy en día, hermano, se ha olvidado completamente de Dios. Y si se olvida de Dios, va a tener que abrazar otra cosa. El joven hoy en día, hermano, se tiene como modelos para seguir en la vida, para imitar en la vida a gente como Lady Gaga. Ay, si yo pudiera ser como Marilyn Manson, con ese ojito bien bonito que tiene y cosas por el estilo. Black Sabbath, Mick Jagger, y todos esos, hermanos, son los modelos de hoy en día para los jóvenes. Dígame, hermano, qué bueno le puede esperar entonces a los muchachos.
Entonces, en la década de los 50 del siglo pasado, en la década de los 60, parece, hermano, que el enemigo comienza a sembrar las semillas en los jóvenes. O sea, el espíritu del anticristo se empieza, hermano, a mover. Y el fruto que estamos viendo de la esclavitud, de la muerte y la destrucción de los muchachos se debe, hermano, a ese espíritu del anticristo que se mueve hoy en día. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que de igual manera el espíritu del anticristo se está moviendo en nuestro medio. Lo ha hecho, dice Juan, desde la era apostólica. Pero hoy, hermano, con mucha más fuerza y más profundidad se está, hermano, sembrando esa semilla para que el mundo esté, hermanos, preparado para recibir a ese personaje que se llama el anticristo. Veamos, hermanos, un poquito la obra del anticristo en las naciones en la gran tribulación, para que luego regresemos otra vez a nuestro tiempo. Vea, hermano, qué es lo que va a pasar en las naciones en el período de la gran tribulación, cuando, hermanos, ya no se mueva tanto el espíritu del anticristo, sino que el mismo anticristo, hermanos, donde reside Satanás, se va a manifestar. Vea qué es lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. ¿Qué dice ahí la escritura, hermano? Esto me asombra terriblemente. Vea la obra, hermanos, del anticristo. Que no se arrepintieron, los habitantes de la tierra no se arrepintieron de sus hechicerías. ¿Cómo es que será eso, hermano? Eso no se puede dar de un día para otro, de lunes a martes, o de un mes a otro, de un año a otro. ¿Cómo es posible que toda una sociedad a nivel mundial no se arrepienta de sus hechicerías, de su espiritismo, de su brujería? Hermanos, ¿cómo es posible que esto se dé, hermanos? El mundo entero practicando la hechicería. Es que, hermanos, el espíritu del anticristo comienza a orientar a la gente. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pero lo está haciendo de una manera terrible hoy en día. Y de una manera sutil, hermano Héctor, yo y mi familia no se meten en eso. ¿No sabe? Sus niños de 3 años, usted los está metiendo en eso. ¿Cuándo? Cuando usted le pone videos, cuando usted le pone material que ha sido preparado para que los niños sean afectados. Usted que no supervisa qué es lo que los muchachos están viendo en la televisión, hermano, ahí es donde el enemigo aprovecha a través de la mentira. Cuando usted le compra los videos y las películas de Harry Potter, hermano, son manuales de brujería, esas cosas. Cuando usted permite, hermano, que en Navidad alguien le regale a su niño una tabla Ouija. ¿Para qué? Para que invoquen los demonios. Hermanos, nosotros los padres a veces somos, hermanos, personas que colaboramos, ¿verdad? Con el enemigo sin darnos cuenta de eso. Así que en Apocalipsis 9, 21, no se arrepintieron de sus hechicerías. Pero ¿cómo será eso, hermanos, a nivel masivo? Porque el espíritu del anticristo está trabajando. La gente, hermano, anda buscando la inteligencia satánica y anda buscando el poder satánico también a través de estas cosas que yo le estoy mencionando a usted. Así que como la gente, hermanos, con un espíritu de esos, con un valor de esos, de buscar la brujería, buscar la inteligencia satánica, buscar el poder satánico, cómo la mente no va a estar preparada, cómo el ambiente no va a estar propicio para recibir al anticristo.
hermanos, vea cómo el enemigo entonces se mueve sutilmente. Vea lo que dice un versículo antes, Apocalipsis 9:20, que dice ahí la palabra del Señor. Y no dejaron, dice, de adorar a los demonios. Hoy en día, hermanos, el espíritu del anticristo se mueve en medio de las sociedades y está induciendo a la gente a que adore a Cristo, a los demonios, que adore a los demonios. Y entonces no será muy difícil que esa persona, cuando venga ese periodo de la gran tribulación, pueda adorar al anticristo, sobre todo si usted mira que hace prodigios y señales. Vea lo que dice Apocalipsis 13:4. Oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, que es Satanás, pero adoraron también, hermanos, a la bestia. Adoraron a la bestia. El espíritu del anticristo, hermanos, está induciendo a la gente para que se le adore a él. Y mucha gente, hermano, está buscando estas cosas. ¿Qué dice Apocalipsis 13:6? Un poquito más adelante. Dice que el anticristo abre la boca, oiga bien, y comienza a proferir blasfemias contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Espíritu de blasfemia. El espíritu del anticristo está trabajando hoy en día. Hermanos, hay situaciones blasfemas en nuestro mundo terribles. Por ejemplo, ya les he hablado en algunas ocasiones de la película El Código Da Vinci. Una película, hermanos, totalmente blasfema, denigrando la persona del Señor Jesús. Y han habido, y si este director, hermanos, el creador de esta película, sintió, hermanos, el deseo de hacer eso, es porque el espíritu del anticristo se mueve, porque el anticristo blasfema y él quiere, hermano, que nosotros también lo hagamos. Por lo tanto, hermanos, este hombre fue influenciado por el espíritu de blasfemia, creado por el espíritu del anticristo, hermanos. Y esta película, hermanos, yo creo que han habido miles y miles que han sido afectados de esta manera, porque aquí hubo una hermana, no sé si era hermana, que llegó a ver esa película. Se metió a la sala del cine, comenzó a ver ese material, no sé por qué habrá ido, pudiera ser por curiosidad la que le movió a ella, pudiera ser de que haya tenido algún tipo de duda o qué sé yo, pero ella fue a meterse y se expuso. Quiero decirle, hermano y hermana, que si usted se mete en el gallinero, el gallo le va a picar. Tenga usted seguro. Métase en el terreno del enemigo y el enemigo lo va a atacar. Se va a ese ambiente cargado de demonios, de blasfemia, porque la película es blasfema. Y esta mujer, cuando sale de ese lugar, salió con un espíritu de blasfemia, hermanos. De vez en cuando se quejaba conmigo que por qué estaba pasando eso, pero sufrió 16 meses con ese problema. Finalmente, hermano, quería suicidarse, llena de temor, llena de ansiedad, llena, hermano y hermana, de desesperación, y el espíritu de blasfemia y las palabras groseras contra Cristo no se le quitaban de la mente. Hermanos, una tortura espantosa y terrible. Hermanos, el espíritu del anticristo moviéndose. ¿Cuántos habrán visto esa película en todo el mundo, hermano? Pero es que el espíritu del anticristo ha salido, hermanos, para enseñarnos a nosotros a blasfemar contra el Señor. Finalmente, hermanos,
lo que significa la palabra anticristo, que se opone contra Cristo y se quiere sentar en el lugar de nuestro Señor Jesucristo, entonces ese espíritu del anticristo se opone. Hermanos, quiero decirles algo. Una de las cosas que el Señor nos ha dejado a nosotros para que podamos fortalecernos interiormente, para que podamos resolver nuestros problemas, para que podamos, hermanos, ejercer autoridad sobre el enemigo, para que podamos echar fibra espiritual. No hay nada más precioso y un privilegio más grande que podamos tener después de haber recibido a Cristo, que algo haga posible que nosotros nos presentemos inmediatamente ante el trono de la gracia para pedir y buscar oportuno socorro. Eso lo hace la oración, hermano. La oración a usted le lleva delante de Dios. El Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Eres como la rama separada de la vid, que pronto se secará, pero si estás adherida, hay vida para esa rama. Hay verdor, hay hojas y pronto dará fruto. Pero si usted está separado, hermanos, ¿qué esperanza va a haber para nosotros? La gente hoy en día no quiere orar. No quiere orar. La iglesia del Señor no quiere orar. No será, hermanos, que el espíritu del anticristo que se opone no lo quiere ver a usted arrodillado. Nadie está más alto, dijo un hombre de Dios, que aquel que está abajo de rodillas humillándose delante de la presencia del Señor. El enemigo, hermanos, se opone para que nosotros no leamos la Sagrada Escritura. Porque el Señor dijo: a vosotros os parece que en ella encontramos la vida eterna. Y la Biblia, hermanos, es un libro divino, del cual el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son poder y son vida. Y el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Así que la Biblia es poder, es espíritu y es vida. El enemigo se opone para que usted vaya a la Sagrada Escritura. Se mueve el espíritu del anticristo, se opone. Hermanos, se opone para que nosotros podamos obedecer la palabra del Señor. Él quiere que andemos en desobediencia como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera, en un momento dado, nos vamos a ubicar bajo los juicios de Dios para destrucción. Así que nos quiere, hermanos, destruir, llevándonos a la desobediencia. Así que si usted se propone a obedecer, ese enemigo se le va a oponer. Y es el espíritu del anticristo que hace esto. La santidad de igual manera, hermanos. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque mañana haré maravilla entre vosotros. Pero vea cómo antepone esa palabra santificar. Y el enemigo se opone para que nosotros busquemos la santidad. Cuando la iglesia de Cristo, hermano, ore, se llene de la instrucción de la palabra, obedezcamos a la palabra y busquemos santidad, hermanos, que se cuide el diablo, porque va a retroceder de los 14 departamentos de la República y vamos a ver la gloria de Dios en nuestro medio. Aleluya. Pero ese enemigo, hermanos, se va a oponer. No nos dejemos engañar ni llevar por ese espíritu terrible del anticristo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque sabemos que los tiempos, oh Dios, que vienen son tiempos muy difíciles, de mucha sutileza, de mucho engaño, Señor. Tú ya lo advertiste en la Sagrada Escritura. Tú ya desmenuzaste todo esto, Señor, delante de nuestros ojos.
por falta de conocimiento, no nos vamos, Señor, nosotros a perder, Padre, sino por nuestra necedad, oh Rey de Gloria. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Señor mío, que todos podamos ser encontrados dignos de poder irnos en ese glorioso rapto, oh Dios, que tú has preparado para la iglesia, para que tu iglesia no pase por esos 19 juicios que vienen al mundo entero en la época, Señor, del gobierno del anticristo. Así como libraste a la iglesia en el año 70 después de Cristo, que le dijiste a la iglesia que saliese de Jerusalén, y el que ha olvidado la capa, que no regrese a recogerla, sino que huya, porque algo terrible venía con el general Tito. De igual manera, Señor, tú nos estás preparando, Señor, para que este tiempo no nos vaya a sorprender, oh Dios mío. Señor, crea en nosotros un espíritu tal que podamos amar la oración, que podamos prevalecer en oración, oh Dios mío, que podamos ser poderosos en oración, oh Rey de Gloria, que aprendamos a fortalecernos en el poder de tu fuerza, que aprovechemos el privilegio glorioso, Señor, de llegar a tu presencia, oh Dios mío, sin pedir audiencia, Padre, a tu trono, Señor, porque tú recibes a tu pueblo. Que apreciemos tu palabra, Señor, y que podamos ser como Moisés o como Esteban, poderosos en palabra, oh Dios mío. Que la palabra abunde poderosamente, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que la palabra sea, Padre Santo, como esa espada de dos filos que penetra, oh Dios de gloria. Señor, que podamos, Señor mío, obedecer. Que podamos encontrar deleite en cumplir y guardar tu palabra, porque tanta promesa que hay, oh Dios, para nosotros. Aunque venga, Señor, el río, el viento, la tempestad y dé contra la casa, esa casa no cae. Esos son los que oyen la palabra y la hacen, oh Dios. Espíritu Santo, llévanos a la obediencia. Y Señor, que podamos agradarte a ti viviendo vidas de santidad, estando separados, oh Dios mío, del mundo, estando, Señor, alejados del pecado, y agradarte solamente a ti, Señor, porque solamente con un pueblo así tú puedes hacer grandes cosas. Señor, aquí hay gente en este lugar en quienes tú estás haciendo grandes cosas, Padre. Y no solamente estás haciendo grandes cosas en sus propias vidas, sino que vas a hacer grandes cosas a través de sus vidas, porque serán tus canales, serán tus instrumentos en tus manos, Señor, para mostrar tu gloria a este país, El Salvador. Haz que amemos, Señor, estas cosas que a ti te agradan y que nos convienen como hijos de Dios. Padre, en nuestro camino a casa, bendícenos, Dios mío.
Que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que actuemos conforme a ella. Acompáñanos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.